Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. En la cruz del Calvario se dio otro incidente que se llama remisión. ¿Te acuerdas? Remitir, sí. Quitar de para poner en extirpar, desramificar. Te lo explico de esta forma. Voy a usar dos términos que son clínicos, que tienen que ver con la medicina. Dios coloca a Jesús en la cruz del Calvario y colocó al hombre caído en Adán a su lado. Voy a dar este ejemplo. Dios amputó. ¿Se entiende eso? Cercenó, extirpó, desramificó, amputó la simiente satánica que estaba en el hombre y la imputó en Jesús. Pero amputó la justicia que estaba en Jesús y la imputó en el hombre. Eso es bíblico, maestro, sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es el misterio del cambio que se dio en la cruz del Calvario. Pero como lo que produce la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que la dádiva es la justicia. Dios tiene que amputar de ti la muerte e imputarla en Jesús, y amputar de Jesús la vida e imputarla en ti. Entonces, cuando entras en el estado de regeneración y pasas a ser hijo de Dios. Eso se dio en la cruz del Calvario. ¿Dónde está el hermano Juan de los Palotes? Lo remitieron para Justo. Ver, remitir, quitar y trasladar, transponer. Pero el tercer incidente que se dio en la cruz del Calvario, que es donde quiero entrar, es la propiciación. ¿Qué es propiciación y de dónde viene ese término? Es un término derivado del propiciatorio. Propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? La tapa del arca del pacto. Sobre esa tapa habían dos querubines que se miraban de frente. Las puntas de las alas chocaban. Sobre esas dos ángeles y sobre el propiciatorio se derramaba la sangre del Cordero, de la cual venía el fuego de Dios y consumía la sangre. Y no quedaba ni una gota de sangre, toda la consumía. Ese acto, que se le llama acto de propiciación, reconciliaba a Dios con el pueblo de Israel por un año. Al año hay que volver a hacer el sacrificio, porque la sangre del Cordero hacía acto de expiación, no de remisión. El misterio del cambio en la cruz. Expiar es barrer la casa y echar la basura debajo de la alfombra. Remitir es barrer la basura, recogerla y botarla, sacarla de la casa. Okay. Entonces, en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, todos los que estaban en esa dispensación tenían la naturaleza satánica y la simiente satánica. Todos estaban bajo condenación. Lo que los cubría eran pactos. Okay. Dígase el pacto noémico, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto palestínico, el pacto davídico y pare. Eran los pactos que mantenían al hombre en una relación con Dios, los que lo mantenían allí. Morían bajo esos pactos e iban al seno de Abraham. Después lo hablamos después. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a la cruz, en la cruz se da el acto de propiciación. ¿Qué es el acto de propiciación? Donde toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Por la condición de pecado
en la que Jesús estaba. Porque no sé si tú sabías, lo vas a saber, Jesús murió en pecado. Esto suena duro. No pecado que él haya hecho, porque no se halló pecado en él. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Entonces Jesús murió en pecado. Se depositó. Una cosa es que tú te lances al pozo cenagoso y te llenes de barro. Eso fue lo que hizo Adán. Y otra cosa es que tú te pongas a la orilla del pozo y te tires en el barro. Eso fue lo que pasó con Jesús. Aunque Jesús no se tiró al pozo, pero le tiraron el mismo barro. Entonces fue el Padre el que puso el pecado sobre su Hijo. Fue el Padre el que condenó a su Hijo. Fue el Padre el que enfermó a su Hijo. Fue el Padre el que hizo maldición a su Hijo para que nada de lo que hizo con su Hijo hacerlo contigo. Wow. Entonces no me vengas a decir que Dios permite enfermedades y que Dios te prueba. Jamás lo puede hacer porque yo puse toda mi enfermedad sobre mi hijo para no ponerla sobre ti. No me prediques esa broma en el púlpito, chicos. No me atribuyas cosas que yo no he hecho. Que el aguijón de Pablo. Usted no entendió lo que es el aguijón de Pablo. Vaya a YouTube. Vaya a YouTube que hay un estudio acerca del aguijón de Pablo. Yo explico bien qué es el aguijón de Pablo. Dios Padre puso toda su ira. ¿Se acuerda el salmo que dice, las ondas de tu ira cayeron sobre mí? Sí. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Toda. Se te prende el bombillo. Cuando digo eso es porque tienes iluminación. Ya, maestro, lo entendí. Ya. ¿Se acuerda cuando Jesús entró a la sinagoga y abrió el libro de Isaías y qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y da una serie de beneficios. El por qué Jesús fue ungido. Pero ¿cómo termina Isaías? Para anunciar el año de venganza de Jehová. Así termina Isaías. ¿Por qué Jesús no lo terminó así? ¿Lo leíste bien? Jesús dijo para anunciar el año agradable del Señor. Cambió el sentido de la escritura. Se pudo levantar uno. Jesús, te equivocaste. ¿Por qué? Porque citaste Isaías, pero Isaías no termina así. Isaías dice para anunciar el año de venganza de Jehová, dice Isaías. Y tú acabas de decir para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué cambiaste el sentido? Porque la venganza de Jehová va a caer sobre mí en la cruz del Calvario, para no caer sobre ustedes. Entonces nosotros tenemos un Dios que está reconciliado con el mundo. El Evangelio es un mensaje para reconciliar al mundo con Dios, porque se les dio el ministerio de la reconciliación. Dios no tiene problemas con el mundo tiene problemas con Dios. Por eso es que cuando tú predicas el Evangelio, la gente no acepta tus predicaciones, porque tus predicaciones están llenas de terrorismo, de amenazas. Le estás presentando a un Dios que no tiene nada que ver con lo que estás predicando. No le estás hablando del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la regeneración de Dios. Tú no le estás hablando a ellos de eso. Entonces la gente no quiere nada con ese Dios que tú le estás predicando. Entonces, cuando ese es lo que el que escribe dice, seguir la paz. Está escribiéndole a gentes que no tenían una paz en el corazón por las cargas que la ley le estaba imponiendo. No, Dios no viene a eso. Dios no te viene a ti a imponer cargas. Dios quiere que tú tengas paz para con Él, porque fuiste justificado, que es de la santidad que está hablando. Seguid la paz y la santidad. La palabra santidad ahí tiene que ver con la justicia divina que emana de ti, una paz para con Dios, que te lleva a ti a disfrutar de la paternidad de Dios.
Acuérdate quién está escribiendo allí. Un judío convertido a judíos convertidos, no una iglesia de gentiles. Mira, Maldonado, no hay nada en este mundo que tú puedas hacer a favor del amor de Dios. Y no hay nada en este mundo que tú puedas hacer en contra del amor de Dios. Te lo digo de otra forma. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Claro. Haga lo que haga. Él te ama igual. Dios te ama igual. Entonces, ¿qué papel entonces juega el Espíritu Santo en la santidad en nuestras vidas? Voy. Tú sabes que cuando peco, lo he tenido por experiencia. Yo sé que tú lo tienes por experiencia y los que están detrás de las cámaras también lo tienen por experiencia. Que cuando pecamos, si nacimos de nuevo, tenemos la justicia de Dios y tenemos la vida eterna y tenemos el Espíritu Santo, nos vamos a sentir mal porque pecamos. Si tú pecas y no te sientes mal, entonces se corre la posibilidad que no has nacido de nuevo o estás en una mente cauterizada. Oh, wow. Te lo vuelvo a repetir. Si tú pecas y no te sientes mal o no naciste de nuevo, estás en una mente cauterizada. Porque cuando tú pecas y te sientes mal, oído, no es el Espíritu Santo el que te está redarguyendo de pecado. Es tu espíritu que nació de nuevo, que no quiere seguir haciendo las cosas que venía haciendo. Porque tu espíritu, la justicia y la vida que Dios puso en tu espíritu va a rechazar eso. Pero llega un momento donde callaste la voz de la conciencia, donde callaste la voz de tu espíritu. Eso es cuando el Espíritu Santo viene a trabajar en el redarguir de pecado. Pero hay etapas donde el Espíritu Santo ni siquiera se hace presente, ni hace nada, porque es suficiente la justicia y la vida que tengo para sentirme mal y no seguir haciendo lo que yo vengo haciendo. Entonces, cuando no me siento bien, cuando no me siento mal, callé la voz del Espíritu, de mi conciencia, entonces el Espíritu Santo viene a redarguirte de pecado. Viene a hacer un trabajo. Eso es. Y le pregunto, viviendo en estos tiempos que es un mundo corrompido, inmoral, un mundo que está completamente distorsionado, ¿cómo podemos llegar a ser santos en un mundo así? Mira, la santidad no viene, esto es duro lo que voy a decir ahora, fuerte. Ayuda, pero no lo es todo. La santidad no viene ni orando, ni ayunando, ni vigilando. La santidad no viene porque yo ponga mis manos sobre ti y te transfiera la santidad y ore por ti y reprenda el espíritu de adulterio y espíritu de mentira. Eso no viene así. La santidad viene cuando yo tengo dominio propio. Que Pablo dijo, se llama encratén, que fue lo que le dijo Pablo a Timoteo y a Tito. A Timoteo le dijo, ten cuidado de ti mismo. Y a Tito le dijo, sé dueño de ti mismo. O sea, lo que le quiso decir fue, tengan dominio propio. Porque el peor enemigo para vivir una vida de santidad y vivir una vida de éxito en el mundo, en nuestras vidas, no es el diablo, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. O sea que, en resumidas cuentas, santidad no es pelo, pantalón, prenda, concilio, apariencia. Nada de eso es santidad. Eso está extremadamente lejos de lo que es la santidad. Santidad
En pocas palabras, es, maestro, Tiene que ver con el motivo. Con el motivo motivo del corazón. del Mira, corazón. en la iglesia Algo tenemos el montón de interior. gente. Mira, en la iglesia tenemos el montón de gente viviendo de reputación. Sí, exacto. Y no sé si tú sabías que hay una gran diferencia entre lo que es reputación y carácter. Reputación es lo que yo quiero que la gente vea, crea y piense de mí. Carácter es lo que verdaderamente yo soy. Lo que tú reflejas. No es lo que yo soy. Aunque no lo refleje, es lo que yo soy. Por eso es que la reputación es lo que me lleva a hacer cosas que no están en mí como naturaleza. Ya. Wow. Reputación es todo aquello que yo quiero que la gente vea, crea y piense de mí. Carácter es lo que verdaderamente soy. Llegué a la casa de la hermana Petra, le dije, hermana Petra, ¿cómo está usted? Bien, bien. Hermana Petra, deme razón del hermano Juan de los Palotes. Ay, maestro, supiera. ¿Qué pasó? El hermano Juan de los Palotes le dieron una herencia, pero una millonada, maestro. Reventó por ahí a alguien que se murió y lo llamaron porque él era el único heredero de ese dinero, maestro. Yo dije, wow, hermana, gloria a Dios. No, maestro, gloria a Dios, no. El hermano Juan cambió. Dejó a su esposita. Dejó a la iglesia. Y se fue con otra, maestro. Él cambió. Y le dije, no, mano, no, hermana Petra, él no cambió. Él era así. Él lo que no tenía era dinero para manifestar lo que era. Él era así. Porque cuando el dinero viene a tu vida y tú no cambias, el dinero vino de Dios. Porque Dios se va a encargar de formarte un carácter para poderte darte los valores y los recursos del reino eterno. Eso es santidad. Eso es santidad. Eso es santidad. Tú sabes, un anillo. Tú sabes que hubo un joyero, un hombre de arte que fue a una exposición de joyas, de anillos de oro y diamante. Y cuando llegó, venía una dama y le dio la mano, y cuando le dio la mano le vio el anillo y le vio el diamante que tenía el anillo, y se lo quedó mirando, y la dama se lo quedó mirando, y la asistente que está al lado de él se queda mirando también, y después, cuando él se da cuenta que se quedó mirando el anillo, digo, perdón, disculpe. Y la dama se lo queda mirando, ¿le gustó el anillo? Y digo, sí, muy lindo, su anillo, ¿verdad que sí? El arte es muy hermoso. Cuando la dama se va, el asistente le dice, yo creo que usted se fijó algo más de la hermosura del anillo. Yo lo conozco a usted, digo, sí. No me fijé tanto en el anillo ni en el diamante, sino el engarce que tenía el anillo. ¿Sabe qué es el engarce? Porque aguanta la piedra. El engarce es esas garras que aguantan, que agarran la piedra. Y aquel hombre dijo, ¿sabías algo? Que ese diamante que tiene ese anillo no se baja de $100,000. Y tú sabes que para colocar ese diamante en ese anillo yo tengo que asegurarme que los engarces sean seguros y que tengan buen agarre, porque del engarce depende el que se pierda o no se pierda el diamante. Así es Dios. Dios tiene que asegurarse de que tú seas una persona segura, que seas un engarce seguro, que seas una persona confiable para entregarte los valores del reino eterno. Oh, wow. Y por eso hay tanta gente en la iglesia con tanta necesidad. No surgen, no prosperan, no son ascendidos, no son promovidos, porque no son confiados para Dios. No son confiables para Dios. Dios los conoce. Dios sabe que el día que le den, no viene más. Y se van, y por eso lo mantiene pelando. El problema no tiene Dios. El problema no tenemos somos nosotros. Entonces, mira, en el hombre, en el espíritu se dio un cambio que es metaneuma.
En el alma se debe dar un cambio que es metanoia, para que se dé un cambio en la forma de vivir que es metabiot, porque la metamorfosis se va a dar cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia. Oh, wow. El que cree en Cristo, nueva criatura es, sí, pero Pablo está hablando del espíritu, no del alma. Está hablando del espíritu, no del alma. Un violador ha violado 30 niños, no hace mucho violó 2, viene a la iglesia, escucha el mensaje de salvación, acepta el plan de salvación. El Espíritu Santo imparte justicia, imparte vida. ¿Cuántos saben que es una nueva criatura? Amén. Pero yo no lo dejo solo con los hijos míos. No la dejo solo con la nietecita mía. Porque es una nueva criatura en el espíritu. El alma está encochinada todavía. Y ahí es donde está el grave problema. De darle cargos a la gente en la iglesia porque son hijos de Dios recién convertidos y no hay una preparación, una capacidad en ellos, en el alma. La palabra alma es la palabra suché del griego, nefes del hebreo. ¿De qué se compone el alma? De mente, de voluntad y de emociones. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos e imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. ¿Qué Dios tiene que hacer? 1, renovar tu mente. 2, quebrantar tu voluntad. Y 3, canalizar tus emociones. O sea, que el proceso de la renovación del alma es más lenta que la del espíritu. Pero ¿qué me dices, Maldonado? En el espíritu el cambio es un suceso, en el alma es un proceso. Ok. En el espíritu es instantánea la santidad, en el alma es progresiva. ¿Sabe cuántos estados de mente presenta Pablo? 7. Mente carnal, mente corrompida, mente entenebrecida, mente vana, mente reprobada, mente cauterizada y mente espiritual. ¿Sabe que Pablo dice que Dios tiene que sacarte de los 6 estados de mente que están ajenas a la mente de Dios y llevarte a la mente espiritual? ¿Y sabe cuánto le cuesta a Dios eso? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y una vez que Dios te saque de cualquier estado de mente en la que te encuentras, que es ajena a la mente de Él, llevarte a la mente espiritual, a pensar como piensa Cristo, a pensar como piensa el Espíritu, a pensar como Dios piensa, porque el Antiguo Testamento dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, en el Nuevo no. En el Nuevo Dios quiere que tú pienses como Él piensa. Por eso Pablo dijo que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre y mostrársela a la iglesia. Porque Dios quiere que tú pienses como Él piensa. Por eso Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo hará saber, porque Dios quiere que tú pienses como Él piensa. Cuando tú piensas como Dios piensa, es porque tienes la mente del Espíritu, porque meditas en las cosas del Espíritu, porque todos los pensamientos que Satanás te dispara en la mente no los haces caso, no meditas en ellos, meditas en la palabra, mantienes una vida en el Espíritu. El tener una mente en el Espíritu y pensar como Dios piensa te lleva a un quebrantamiento. El quebrantamiento produce la humillación produce la sumisión produce la sujeción produce la abnegación produce la entrega de la voluntad, y cuando entregas la voluntad entras en obediencia. Y eso se da en la voluntad. Y una vez que Dios logra renovar tu mente, quebrantar tu voluntad, canaliza las emociones. Entonces cuando vemos un hombre espiritual, es cuando se produce una metabiot, un cambio de vida. Hay un hombre que no está caminando de apariencias ni de reputación, sino que está reflejando la vida del Espíritu en él. Una verdadera santidad. Esa es santidad. Una santidad genuina. Esa es santidad genuina. Wow. Por eso Pablo le dice a Timoteo, vive la fe no fingida que vivió tu abuela Eloy y tu madre Eunice. O sea, no vivas de apariencia, Timoteo. Nadie tenga en poca tu juventud. Sé ejemplo en conductas, en palabras, en fe, en pureza. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Wow. Ahora, yo demostré por la Biblia, en un estudio que di, que nosotros estamos capacitados para vivir una vida de santidad el 99%. Voy a dejar un 1 para cerrar. Pero tú
y yo y los que me están escuchando estamos capacitados para vivir una vida de santidad. El 99%. Wow. Te lo voy a explicar de esta forma. ¿Qué es lo que a mí me lleva a estudiar? Y yo considero que es una burla y una falta de respeto delante de Dios cuando me pide que yo haga algo cuando Él sabe que yo no lo puedo alcanzar. Es una falta de respeto. Dios a mí nunca me dice, sé omnipresente como yo soy omnipresente, porque Él sabe que no lo puedo alcanzar. Dios no me dice, sé omnisciente como yo soy omnisciente, porque Él sabe que no lo puedo alcanzar. Dios no me dice, sé omnipotente como yo soy omnipotente, porque Él sabe que no lo voy a alcanzar. Dios no me dice, sé eterno como yo soy eterno, porque Él sabe que no lo voy a alcanzar. Dios no me dice, sé infinito como yo soy infinito, porque Él sabe que no lo voy a alcanzar. Pero me dice, sé santo. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Porque Él sabe que sí lo puedo alcanzar. Wow. 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 ¿Sí? Entonces, cuando yo leo eso, cuando yo leo eso y digo, pero espérate, ¿por qué Dios dice que sea santo? Quiere decir que yo estoy en la capacidad de alcanzar el nivel de santidad. Y escuché la voz del Espíritu y me dijo, sí, porque tú no eres un pecador, tú pecas, que son dos cosas diferentes. Ya la simiente satánica, la semilla satánica que estaba en ti, que es el pecado, fue extirpado y en ti está la justicia. Ya la naturaleza satánica, que es la muerte, que estaba en ti, fue quitada y fue puesta a la vida. Y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo lo que está hablando es de imiten mi santidad. Así es. Ahora, yo le decía al Señor, yo hago preguntas. Cuando Dios habla conmigo, me hago preguntas. Y yo digo, Señor, pero ¿qué es Romanos 7? Porque Pablo habla del pecado que mora en mí. Pablo habla de que soy vendido al pecado. Pablo da su condición, que él es un miserable. Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, porque hay una ley que está en mí, que es la ley del pecado y de la muerte, y que es más fuerte que la ley mosaica. Yo quiero que tú me expliques eso, Señor. Háblame. Me dice, abre la Biblia. Vamos a estudiarlo. Te lo voy a enseñar, mi espíritu está en ti. Maldonado, y cuando me pongo a estudiar, pero estudiar, no a leer Biblia. Estamos hablando de que no, eso que está en Romanos 7, yo no lo entendí en un día, lo entendí 2 meses. 2 meses estudiando eso. Y se me prendió el bombillo. Claro, Pablo está hablando en Romanos 7 de la condición como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, y nunca pudo. Porque hay una ley que supera la ley mosaica. ¿Cuál? La ley que se disparó en el huerto del Edén por la desobediencia de Adán, que es la ley del pecado y de la muerte. Esa simiente satánica que está en mí, que es el pecado, y la muerte, y la naturaleza satánica que está en mí, que es la muerte, nunca me va a dejar a mí cumplir la ley, porque esta ley es más fuerte que esta. Entonces Pablo está hablando de su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios, y nunca pudo. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Claro. Entonces cuando salta Romanos 8, ahí en Romanos 8 tú ves un Pablo convertido. Está hablando de su experiencia como hijo de Dios. En Romanos 7 como judío, en Romanos 8 como un hijo de Dios que vive en la gracia. Entonces dice, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Entonces dice, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está añadido, eso no está en el texto original. Eso lo puso San Jerónimo de Estridón, eso lo puso Casiodoro de Reina, porque el texto dice así, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y da el por qué no hay ninguna condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces esa ley que se disparó en el huerto del Edén, que es la simiente satánica que estaba en mí, y la naturaleza satánica, que es la muerte que estaba en mí, ya fue extirpada, desramificada, y en lugar del pecado Dios puso la justicia, en lugar de la muerte puso la vida. Por tanto, no hay ninguna condenación. El pecado no se enseñoreará más de vosotros.
Wow. Un hombre comete un error. Te lo voy a decir para que lo entiendas. Un salmista muy conocido. Él me llamó y me dijo, maestro, necesito conversar con usted. Y bueno, lo atendí a una pastoral. Dime, hijo, caí en pecado. ¿Qué hiciste? Caí en fornicación. Acuérdate que fornicación no es lo que me enseñaron, sexo fuera del matrimonio. No, fornicación es todo acto sexual ilícito. Delante de Dios, aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Porque la fornicación es todo acto sexual ilícito. Porneia, la palabra porneia, donde viene pornografía, es un acto inmoral. Y cometí un acto de fornicación, monté una muchacha en el carro. No sé, maestro, entramos en el sexo oral en el carro y tuvimos. ¿Y quién es ella? No la conozco. En el camino me la conseguí. ¿Te conoce? Tampoco. No sé quién es. Y le pregunté, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Qué tiempo hace eso? Hace dos meses. ¿Tu esposa lo sabe? No le he dicho. Estoy por decirlo, pero no sé, maestro, no tengo valor. Tu pastor. Le dijiste a tu pastor, no confío en él, maestro. Y venga usted. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer varias preguntas y tú me las vas a responder. Le dije yo a él. Dígame, maestro, ¿por qué pecaste? Bueno, maestro, porque somos pecadores. No. La Biblia no dice que tú pecaste porque eres pecador. Porque la Biblia dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú no eres un pecador, tú pecas, pero no eres pecador. Entonces la condición en la que tú estás no es la que te lleva a pecar, porque tú eres justo. Pablo dice, el pecado es el señoría más de nosotros. Entonces esa no me hables de esa no es. Pero maestro, yo no pude, maestro, con el pecado tampoco. Porque la Biblia dice que Dios no permite que seas tentado más de lo que tú puedes resistir. Quiere decir que hacia ti vienen 1000 tentaciones, tú puedes resistirlas todas. Porque Dios no va a dejar que Satanás te tiente más de lo que tú puedas resistir. Tampoco es eso. Maestro, soy humano, tampoco. Porque Cristo no era de hierro colado. Cristo era un humano como tú. Y fue tentado y no pecó. Los ángeles no eran humanos y pecaron también. Entonces no es la condición humana la que lleva a un hombre a pecar. Estamos hablando del hombre regenerado como tú. No es la condición humana. Bueno, maestro, me sentí solo. ¿Cómo que si Dios me hubiese dejado solo? Tampoco. Porque dice que juntamente con la tentación Dios te da la salida. ¿Tienes otra? Entonces, ¿por qué pequé? Porque te dio la gana. Porque te gustó el pecado. Porque no tuviste dominio propio. ¿Y sabes por qué no tuviste dominio propio? ¿Por qué, maestro? Porque no hay nada que active el dominio propio como el amor. Tú no amas a Dios. Porque si tú amaras a Dios, tú no vas a hacer nada que deshonre y ofenda al ser que tú amas. Claro. Que tú lo amas. Eso es lo que dice Pablo en Corintios. Tú no tienes sentido de valor. Le dije, te hago una pregunta. Si a ti te ponen un lingote de hierro a la izquierda y un lingote de oro a la derecha, ¿cuál tú escoges? El de oro, maestro. Eso se llama sentido de valor. ¿Pensarías mucho o tendrías que librar algún conflicto en ti para pensar cuál de los dos tomas? No, maestro. No tengo, yo lo pienso en el momento, sé que es el oro. ¿Por qué te cuesta tanto entonces elegir por Dios? Que tiene tanto valor y que nada vale lo que Dios vale y que nada debe ocupar el lugar que Dios le pertenece. ¿Por qué te cuentas tanto librar una batalla entre Dios y el pecado y te vas por el pecado? Porque tú no tienes sentido de valor. Dios para ti no vale nada. A ti Dios te resbala. A ti Cristo te resbala. A ti el Espíritu Santo te resbala. A ti el sacrificio de Jesús te resbala. A ti el jacuzzi te resbala. A ti lo que comenzó en Getsemaní hasta la cruz, eso te resbala. A ti no te importan los clavos, ni la corona, ni la herida, ni la tortura, ni el madero,
ni las 6 horas que tuvo Jesús guindando en la cruz del Calvario. A ti no te importa la ascensión al infierno, lo que Jesús fue a dar al infierno, que fue torturado 3 días, porque Jesús fue a la parte más baja de la tierra, no fue al seno de Abraham. Jesús murió en pecado y tuvo que ser torturado, tuvo que ir al lugar de condenación. Es donde Dios lo justifica, lo vivifica, vence la muerte y se levanta como gran sumo sacerdote, pero Jesús murió en pecado. Todo eso a ti no te importa, tú no tienes sentido de valor, tú no tienes respeto por lo sagrado, tú no tienes sentido de honra. Tú eres como el perro que vuelve al vómito y como el lodo que vuelve como el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado, porque tú no tienes sentido de traslado, tú no entiendes que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz que tú haces en las tinieblas. Tú no has entendido que tú eres embajador de Cristo en la iglesia para el mundo y estás portándote como un espía del diablo en el mundo dentro de la iglesia. Tú no has entendido nada de eso. ¿Por qué tú no amas a Dios? Tú no eres agradecido. ¿Cuántas hijas tienes tú? 2 niñas. Las amas como usted no tiene una idea. Tú no tienes sentido de agradecimiento. Si yo te doy un papel y un lápiz para escribir las cosas por las cuales debemos ser agradecidos ante Dios, no hay papel ni cuaderno en este mundo para escribir tanto que tenemos que agradecerle a Dios. Señor. Tú eres un ingrato, tú no agradeces. Y el hombre empezó a llorar como un niño, a llorar como un niño a llorar. Entonces yo te demuestro por la palabra que tú tienes capacidad para vivir en santidad 24 horas al día. Tú no puedes evitar que Satanás ponga pensamientos en tu mente, pero sí puedes evitar meditar en ellos. Lo haces. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza y hagan nido, pero sí puedes evitar que pongan sus huevos en ella. Entonces tú y yo estamos capacitados para vivir una vida de santidad 24 horas al día. Que tú no quieres es otra cosa, porque tú no amas a Dios. Que no se hace es otra cosa. Pero ¿qué capacidad tenemos? Wow. Yo no sé. No sé si los que están observando este programa puedan haber entendido realmente lo que quisimos, el mensaje que quisimos traer de lo que verdaderamente es la santidad. La santidad explicada exactamente por la Biblia. Maestro José Briceño nos ha traído un programazo hoy aquí. Esperamos que haya sido de bendición. Comparte este programa, dale like, suscríbete a nuestros canales de YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Maestro José Briceño y de cara a cara con la verdad. Búscanos que nos vas a conseguir. Ahí tenemos buenos materiales para que tú puedas ser edificado y puedas compartirle a otros la palabra del evangelio, la palabra de la verdad. Gracias, maestro. Vamos a la orden. Porque se ha desarrollado un tema bastante profundo sobre lo que es la santidad. Muy claro, explícito, muy bien explicado y detallado. Se hablaron cosas que verdaderamente no las había visto de esa perspectiva y no las había escuchado antes. Así que gracias por estar aquí, gracias por su sabiduría, por dejarse usar por el Espíritu Santo para que personas como yo y otros puedan ser edificados. Así que gracias a mi gente. Saludos y bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.